Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo, domingo a las 3 de la tarde, con un invitado muy especial, porque vamos a hablar de la Asamblea General de las Naciones Unidas con Iván Gatón. Uno de las personas más autorizadas para conocer hoy los temas internacionales y que ha tenido una participación en la opinión pública muy importante para debatir todo lo que son temas internacionales. Hoy, que lo que yo he llamado el Parlamento de la Humanidad, que son esas Naciones Unidas que nacieron en 1945, atraviesa una crisis como la que nunca se había visto desde la creación de la misma, de la ONU en 1945, y sobre todo porque ese Parlamento de la Humanidad, como lo decía el propio presidente de Francia en la Asamblea General de la ONU anterior, el año pasado, enfrentaba 66 conflictos bélicos alrededor del mundo y no tenía la capacidad de organizar con la presencia que tenían, no importa la denominación, cascos azules, poder negociar, pacificar muchos de esos conflictos alrededor del mundo. Así es que vamos a conversar sobre ese Parlamento de la Humanidad que se llama las Naciones Unidas, con sede en New York, con Iván Gatón. Bienvenido, Iván. Un honor estar con usted. Para mí es un grato Gracias. placer. Y quisiéramos de entrada, independientemente de todos los titulares de la prensa que tenemos aquí, Kenia está lista para intervenir en Haití. El país vuelve a reclamar a ONU despliegue de tropas. Gobierno haitiano decide apoyar la construcción del canal. Presidente de Kenia se compromete a encabezar fuerza multinacional para combatir bandas haitianas. Haití dificulta posible diálogo ante conflicto al dar apoyo a canal. RD está complacida con la mediación de la ONU. El presidente dominicano se reúne con el secretario general Guterres y pide acelerar el envío de misión al vecino país. Vaticinan problemas entre los haitianos por el agua del canal. Las obras se aceleran y el gobierno haitiano la defiende ya abiertamente, pero algunos ven venir el conflicto que provocará internamente. Independientemente de eso, quisiéramos conocer tu opinión, Iván, en torno a que ahora el gobierno de Haití ha instruido a todas las embajadas de Haití a través del mundo para comunicarles a todas sus embajadas en el mundo que están apoyando precisamente la construcción del canal que afecta al río Dajabón de la República Dominicana. La situación es delicada porque los niveles de complejidad que tiene el tema haitiano es para manejarse con pinzas y lamentablemente para nosotros como República Dominicana, aunque tengamos la razón, el manejo que ha tenido Haití a nivel internacional ha sido siempre muy eficaz. No olvidemos en principio de esta década, del presente siglo, cuando en Europa habían titulares acusándonos a partir de que personas que estuvieron en República Dominicana, como es un sacerdote que usted conoció, tenía una gran incidencia en los medios de comunicación porque viene de una familia noble y se subestimó y pudo hacer un lobby en estamentos en la Unión Europea que le hizo un daño muy grave a la República Dominicana. Por eso el tema haitiano, visto Haití desde fuera como el débil, visto Haití como el país que siempre ha sufrido de, digamos, de pobreza,
de abusos, no solamente de su antigua metrópolis, sino también de otros países que, aunque no hayan tenido incidencia en Haití, también se les reclama, porque se les reclama siempre a Estados Unidos, se les reclama por las invasiones que tuvo, se les reclama también a Canadá. Pero el tema fundamental en todo esto es darnos cuenta de que Haití vive en un caos. Es un país muy pobre, sin una élite política y económica que tenga un compromiso, como siempre he dicho, con su país, y que cualquier diferencia que usted tenga con ellos, a nivel de la comunidad internacional, la lectura no va a ser la que nosotros tenemos aquí. Me he dedicado siempre al tema, incluso en su momento como una forma de tener otro acercamiento con Haití. Recuerdo que llegué a reunirme gracias a un diplomático de carrera que usted conoció muy bien, que es Miguel Antonio Rodríguez Cabrer. Llegué a reunirme con el presidente Aristide, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Relaciones Internacionales era él, de esa universidad, y yo como el director de la carrera de diplomacia estuve en Haití, hicimos un vínculo, un acercamiento, porque al final del camino estamos compartiendo la misma isla y hay que buscar la manera de que pueda existir un avenimiento. Y recuerdo que algo que siempre planteábamos es que no hay algo más importante que usted tener cuidado con la semiótica en cuanto a la imagen que pueda venderse fuera por lo que pueda suceder con relación al tema haitiano. Y me he dedicado siempre a darle seguimiento al tema, y en las últimas noticias, cuando usted toma la prensa, o no la prensa, la televisión francesa, por ejemplo, France 24, usted toma, por ejemplo, la radiotelevisora oficial alemana, la Deutsche Welle, todas las formas en las que presenta, incluyendo RT, la rusa, la forma en que presentan el problema nos deja a nosotros muy entre la espada y la pared. Sin embargo, Iván, a mí me llama poderosamente la atención que en diferentes sectores de la República Dominicana y aún de la diplomacia internacional, parecería que todos han olvidado que el primer país que le pidió una cooperación técnica a la ONU fue Haití, en el trecho 1946-47. Pidió una misión multidisciplinaria integrada por 14 técnicos de los diferentes organismos de Naciones Unidas, y ese grupo evacuó un informe llamado Misión a Haití. Ese informe fue entregado por el secretario general de las Naciones Unidas, Tocqueville, al presidente de Haití en 1949. ¿Y qué decía en síntesis ese informe, que tiene prácticamente 1,5 pulgadas de alto? Que la densidad poblacional que tenía Haití, estamos hablando de 1949, era de tal magnitud, un terreno montañoso, que no tenía la capacidad. En esa época Haití tenía unos 3 millones de habitantes y República Dominicana unos 2 millones. No tenía la capacidad para producir los alimentos que demandaría esa población, dado el crecimiento demográfico que tenía. Estoy hablando de 1949. Sin embargo, la recomendación principal de ese informe, Misión a Haití, auspiciado por Naciones Unidas, fue que había que trasladar familias enteras a Haití, hacia las islas semidesiertas del Caribe, que todavía la mayor parte de todas esas islas eran colonias de las grandes potencias coloniales de Europa, independiente, incluyendo hasta Dinamarca, que tenía islas que eran propiedad de Dinamarca, aparte de Francia, por supuesto, las islas norteamericanas, las islas holandesas también, etcétera, y que recomendaba, todavía no se había dado el proceso de independencia de la mayor parte de todas esas islas. Estamos hablando del periodo 61-62. Sí, la y ese informe recomendaba trasladar
familias enteras de Haití, a las islas semidesiertas del Caribe. No mencionaba a República Dominicana. Por eso, independientemente de eso, a mí me sigue sorprendiendo que nadie recuerda ese informe, Misión Haití, que es conocido por todas las universidades norteamericanas, y sobre todo que la potencia principal que tuvo y explotó las riquezas de la parte francesa, Francia, prácticamente conjuntamente hoy con Estados Unidos de América y con el Canadá, independientemente de las ofertas que han hecho las Bahamas y Jamaica también, de incorporarse a cualquier solución para la pacificación de Haití. Pero ese informe no lo recuerda nadie, no lo recuerda casi nadie. Solamente yo lo he venido mencionando desde los años en que tengo aquí el reporte Saladín. Entonces, el problema es, fíjense que ya Alexandre Petion negocia con el general Manuel Piar, segundo general de a bordo en Venezuela, junto con Bolívar, que Venezuela le extendiera, la Guyana venezolana se la cediera a Haití para enviar parte de la población de Haití a la Guyana venezolana. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes para escuchar tu respuesta sobre esta misión a Haití. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín en esta conversación con Iván Gatón, un hombre que conoce la realidad internacional como pocos en la República Dominicana, y le vamos a permitir a él comentar precisamente el último tema que tocamos de conversación en relación con el informe de las Naciones Unidas, Misión a Haití, que recomendó trasladar gran parte de las familias haitianas a otras islas semidesiertas del Caribe. Iván. Sí, la forma en la cual se hacía agricultura en ese Haití que se convirtió en la colonia más rica de Francia era de tala y quema. Entonces, el terreno en Haití no tiene la cantidad de humus que sí tiene aquí. La cantidad, por ejemplo, esa zona donde está Juana Méndez, parte de Cabo Haitiano, toda esa zona del Artibonito es una tierra muy fértil, pero es una tierra que evidentemente toda tierra necesita agua, pero la parte montañosa, que bueno, el mismo nombre de Haití significa tierra montañosa, ¿qué sucede? Que los vientos alisios, es un tema hasta de la naturaleza, los vientos alisios que vienen desde el este, cuando llegan a los haitises, que son empujados hacia la cordillera central, la propia altura de la cordillera central
limita la cantidad de nubes que va más allá de San Juan de la Maguana. Recordemos que el Pico Duarte, la zona más alta de la cordillera central, está en la provincia de San Juan de la Maguana. Entonces, esa tierra que se erosionó, que fue sobreexplotada en los tiempos que no habían fertilizantes, ya era evidente de que no iba a poder producir la cantidad de alimentos que necesita una población que siempre va a estar en crecimiento. Y cuando llegamos entonces al siglo XX, recordemos que ya en la época que está Papa Doc, todavía había cierta producción agrícola. No muy grande, pero sí existía, pero había mucha pobreza. Pero yo creo que la puñalada fue una recomendación de unos amigos nuestros del Banco Interamericano de Desarrollo. Y fue cuando les recomendaron a Haití ponerle tasa cero a todos los productos agrícolas, y todos los productos que llegaban a Haití. Ahí desapareció la producción de arroz de Haití, cuando eliminaron del arancel precisamente. Lo poco que había de agricultura en Haití entonces desapareció. Es algo que admiten también en el gobierno de los Clinton. Pero hay un trabajo que siempre refiero, porque son muchas las veces que lo he tenido que volver a leer, y es el famoso trabajo de George Diamond, Colapso, donde en el capítulo 11, además de dedicarle tiempo a las grandes civilizaciones que ha tenido la humanidad y por qué han colapsado, en el capítulo 11 refiere a Haití y República Dominicana. Y allí me llamó poderosamente la atención porque en nuestros medios, lamentablemente, las visiones maniqueas, que no son visiones que permitan tener una visión sistémica del asunto, no se quiere reconocer que la República Dominicana también iba camino a convertir gran parte de su territorio en un área infértil. Entonces, por eso es que dice George Diamond que, contrario a Papa Doc, Trujillo era un buen gerente. Y me llamó la atención esto, porque incluso Trujillo crea el Parque Nacional, el primer Parque Nacional, que es el José del Carmen Ramírez. Y entonces con ese parque, que es la zona que está todo Valle Nuevo, una buena cantidad de ríos, que son los que vienen hacia el sur del país, pero del otro lado, Trujillo es el que crea también el Parque Nacional J. Armando Bermúdez, donde está el Yaque del Sur, el Yaque del Norte, pero recordemos entonces que un burócrata de Trujillo, que es Joaquín Balaguer, en el 67, también insiste en lo mismo. Incluso en un discurso que usted recordará en el 67, Balaguer dice que el gran peligro para el futuro de la República Dominicana era la deforestación. Y hay mano militari, más allá de los poderes fácticos que existían en ese momento, cierra todos los aserraderos y comienzan también a darle a la gente estufitas de gas. Y fíjese que a una medida que toma la dictadura de Trujillo, y eso lo hago conciencia por George Diamond, porque aquí eso casi no se aborda, es que los alcaldes tenían que proteger toda el área de un río a 100 metros. Y una de las causas es que el Yaque del Norte, ya en 1930 existía en Santiago un comité para proteger el yaque porque había reducido su caudal. Entonces, ese proceso de ver cómo nosotros, por ejemplo, hoy nosotros tenemos más masa boscosa que la que teníamos en el siglo pasado, pero se hicieron parques nacionales. Uno, el Parque Nacional del Este, por ejemplo, que se llama Cotubanamá, eso fue a principios de los 70, creo que fue en el 71, pero dice George Diamond que Balaguer declara la mayor cantidad de parques de territorio para parque nacional con relación al territorio de un país. Y esto fue en base a no convertirnos en Haití, pero nosotros sí tuvimos esa oportunidad, pero del otro lado, en Haití, no. Y desgraciadamente,
esa migración, porque donde no hay agua, y lo vemos desde la antigüedad con el Tigris, con el Éufrates, porque la Mesopotamia es donde surgen las primeras civilizaciones, y después al lado del Hoangho, del Yangtze en China, después al lado del Indo y del Ganges, pues por el agua. Entonces un país que depende del agua que los ríos nacen en República Dominicana, pero que su tasa de natalidad es muy alta, ¿qué va a suceder entonces? Es una crónica de una crisis anunciada. Y más aún con un asunto que nosotros debemos reconocer. Salió Papa Doc, llegó Baby Doc, pero después ha sido el caos, porque Aristide no pudo mantenerse en el poder. Yo conocí, como a mí me tocó en gran parte también, independientemente de algo que debo mencionar, cuando yo fui gobernador del Banco Central, tuve que viajar a Venezuela y tener unas reuniones con el presidente Carlos Andrés Pérez. Él me llamó por teléfono invitándome a esa reunión para preguntarme que cuándo iba a pagar la República Dominicana las deudas contraídas con el Fondo de Inversiones de Venezuela y con el Banco Central de Venezuela, contraídas en 1979 después del huracán David y Federico. Y uno de los mensajes que él me pidió transmitirle al presidente Balaguer era que el gobierno de Venezuela estaba preocupado con la situación de desertificación que tenía Haití, porque iba a influenciar prácticamente todo el clima de la región del Caribe. Me mencionó inclusive el estudio que había hecho Jacques Cousteau, que presentó en una conferencia en la reunión anual que tenían los cuáqueros en Estados Unidos, y que en esa conferencia él presentó un documental sobre el área de contaminación de la bahía de Puerto Príncipe, y él me pidió transmitirle al presidente Balaguer la preocupación que tenía el gobierno de Venezuela con la desertificación de Haití, porque podría afectar todo el clima de la región del Caribe. La realidad está ahí, independientemente de que la OEA, ya en la década prácticamente de los 50, hizo un estudio completo de República Dominicana en 2 volúmenes de este ancho, uno sobre el país y otro sobre la masa boscosa de República Dominicana, y lo mismo hizo sobre Haití también. Y ahí estaba en la alerta de lo que ocurriría en Haití, precisamente con respecto a lo que sería toda esa erosión que ha estado afectando a ese país. Pero también se ha afectado algo que mucha gente desconoce. Cuando Cousteau vino a la isla en el Calipso, que así era que se llamaba su emblemático buque explorador, hablaba de cómo hasta la cantidad de peces se había reducido, es decir, la vida marina. Y usted, al igual que yo, que hemos tenido la oportunidad de recorrer parte de Haití, sabemos que la realidad de allí es más espantosa de lo que uno se puede imaginar aquí, exceptuando la parte norte. Sí, ¿tú crees, Iván, porque el tiempo es corto, que de aquí a la semana que viene el texto que está circulando de un proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad, que lo están trabajando supuestamente Estados Unidos y Ecuador, podrá reflejar lo que son las aspiraciones de que en el Consejo de Seguridad de la ONU, esa oferta que ha hecho el gobierno de Kenia de enviar una misión de unos 1,000 policías para ayudar a la policía de Haití a restablecer el orden público y la seguridad ante las bandas que controlan más del 80% ya de primero Puerto Príncipe y partes de Haití? ¿Tú crees que esa resolución va a progresar en el Consejo de Seguridad, independientemente de los planteamientos que ha hecho el presidente Luis Abinader? Hay una situación que es una realidad y es la disputa geopolítica. Por eso en la resolución que se presentó anteriormente, tanto Rusia como China, y todos sabemos que se necesita de la aprobación en el Consejo de Seguridad de todos los miembros, que si uno dice que no, la propuesta no pasa.
Y esa es mi preocupación, porque ya anteriormente China dijo que no, Estados Unidos también dijo que no. Y lo que más debe preocuparnos es que en medio del caos geopolítico existente, Ucrania es más prioridad que Haití. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí es el gran inconveniente para nosotros. Haití es como un cuerpo que ya tiene un cáncer de pandillas, de una élite económica que financia pandillas. Porque buena parte de la, no solamente la élite económica. Acaban de en Canadá a una de las familias principales de Puerto Príncipe. Pero Haití. También la clase política, porque Moïse fue quien financió a Barbecue. Entonces, cuando eso hace metástasis, eso va a llegar a todo el cuerpo de la isla. Entonces, ¿puede la comunidad internacional o Estados Unidos darse el lujo de que el país que ha sido un ejemplo, como es República Dominicana, a pesar de los errores que hayamos podido cometer como país, pero miren dónde estamos, que nos veamos afectados por lo que sucede en Haití? Y me preocupa más todavía porque estamos hablando de que Haití llegue en el ámbito de la seguridad de Kenia, que puedan llegar de otros países, que puedan unirse luego. Pero el problema de Haití es solamente de seguridad, porque esto es como ver los efectos de una enfermedad en la piel del enfermo. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el órgano que no está funcionando? Es que allí no hay, primero no existe un Estado, pero tampoco existen medios de producción, tienen empleo. Es decir, Haití necesita una especie de plan Marshall, porque ya Naciones Unidas tuvo la MINUSTAH y se gastaron $5,000 millones. Yo lo pedía en el año 2000, ese plan Marshall para Haití, cuando era embajador ante la Casa Blanca por primera vez. Iván, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda conversación, si tú estás disponible la próxima semana, para poder evaluar los resultados de esta Asamblea General de la ONU y saber también la posición final que asumirán los dos países en torno al tema del agua en la isla. Concluyo este programa, como siempre lo he hecho, con el pensamiento de ese eminente intelectual español, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Aprovecho esta oportunidad también para darle a la esposa y a la familia de Álvaro Albelo nuestras más sentidas condolencias en nombre de mi esposa Berta Ninde Saladín y de quien les habla y de mi familia, por la larga amistad que tuve con Alvarito desde los años en que nos conocimos y que compartimos en la peña de Cuchito Álvarez en el periódico Hoy. También transmitir las condolencias también de Iván Gatón, nuestro invitado especial en el día de hoy, a esa familia por la muerte de Alvarito. Gracias y hasta la próxima semana, si podemos contar contigo de nuevo, para analizar ya cuál sería el resultado de finalmente la reunión del Consejo de Seguridad, sí o no se aprueba ese anteproyecto de resolución que están trabajando 2 de los países miembros de la ONU. Ojalá.